Ya estamos en vivo. Vamos esperando entonces a que empiece a conectarse la gente, tener un poquito más de visitas, de vistas aquí para dar inicio con este en vivo. Parece que ya tenemos 3 personas. Igual si nos pudieran ir diciendo si nos escuchamos bien, el audio es adecuado para igual prevenir cualquier tipo de falla técnica. Sí, igual si nos escuchan a nosotras, a Elsa y a mí, obviamente, para saber si el audio está correctamente bien, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí, ver que ya se empiezan a conectar. Entonces, por favor, como bien dice Lucero y Mariana, váyanos indicando pues que nos ven, que nos escuchan bien y que no hay ninguna complicación con nuestros audios y con nuestro video, con toda la transmisión en general. Así es. Ya nos escribe Gabal Lulila que se escucha muy bien. Muchas gracias. Gracias por confirmarnos y ayudarnos en este aspecto. Gracias. Muchas gracias, sí. Pues ya hay 5 personas. Igual, buenas noches a las personas que ya se están conectando aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que estén muy bien. Igual nos pueden escribir ahorita cómo están, qué tal su día. Puedo decir que nuestro día ha estado bien, tranquilo, yo estoy bien. Igual saludo a mis compañeras. Aprovecho para saludar a Elsa y Lucero, que ellas ya se presentaron, pero es un gusto estar con ellas compartiendo como siempre esta transmisión. El equipo de Psicoactiva aquí con ustedes como cada mes. Y igual me gustaría recordarles que no olviden que pueden ir ustedes haciendo sus comentarios, escribiéndonos dudas, preguntas que vayan teniendo al respecto conforme va transcurriendo este tema. Pueden hacerlas y nosotros al final del Facebook Live les vamos a estar dando respuesta a estos comentarios y a estas dudas que ustedes tengan, los vamos a ir leyendo. Igual si no da tiempo, ya saben que al final, si no da tiempo de contestar a todos, con mucho gusto les vamos a escribir personalmente la respuesta en los comentarios también. Justamente sabemos que es una semana complicada, no recordaba yo a ciencia cierta que estamos prácticamente de vacaciones, ya entra la contingencia, el confinamiento, los días festivos, las vacaciones para muchos, pues pareciera que no se siente. Entonces, bueno, esperemos que nos estén viendo desde su casa, que estén descansando, que por cualquier situación que estén viviendo, pues pasen unos días pues tranquilos, relajados y dentro de las posibilidades de cada uno, pues justamente estableciendo este vínculo familiar que muchas veces no lo podemos aprovechar por el mismo trabajo. Y bueno, al día de hoy estamos, creo que la mayoría descansando, entonces es un gusto tenerlos por aquí. Así es. Y también recuerden por ahí, ¿no?, que hoy es el día 2 de abril, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, así que pues por ahí subieron un contenido aquí en la página de nuestras compañeras, en las cuales obviamente se habla de esa concienciación, ¿no?, que es algo que nos corresponde a todos, y bien decía la frase, ¿no?, en cuanto dejemos de hablar de algo así que es algo como si fuera diferente, cuando no es diferente, quizás tiene una condición la persona que lo vive, una condición un poquito distinta a la nuestra, sin embargo, es parte de la convivencia también como tal de todo ser humano, así que ¿cómo vamos a participar cada uno de nosotros para hacer que este día pues sea realmente que tome la verdadera importancia que se debe al tema del autismo y que podamos convivir de una mejor forma con las personas que tienen esta situación, esta condición de vida, ¿no? Así que recordemos este día y por favor, si pueden irnos ayudando a compartir el contenido de este día, pues sería de gran ayuda para las personas con autismo y para nosotros como tal. Así es, que bueno. Claro, para empezar a ser, Mariana, inclusivos, justamente a veces desconocemos muchos temas, pero a veces nos sorprendemos del pues a lo mejor el estado físico, incluso mental, cognitivo de algunas personas y llegamos a asombrarnos. Sin embargo, es importante que nosotros empecemos a dar cuenta que existen diferentes formas de pensar, formas de entender,
de relacionarnos. Entonces, justamente esto nos ayuda a ser inclusivos y justamente actuar de una manera normal, por así llamarlo, un coloquial, donde nosotros ya no necesitamos marcar ese patrón de diferencia entre uno y otro. Al contrario, justamente abrir como esos panoramas a que existen diferentes tipos de personas y que justamente no todos estamos prácticamente marcados de la misma manera. Así es, y qué bueno que las dos lo tocan este tema y lo recuerdan también, como este extra aquí, hablando sobre precisamente destacar este tema del autismo y darle precisamente el enfoque y la importancia que también necesita, y que no nada más tiene que quedarse como un tema que conocemos o que tal vez conocemos, pero no, ir más allá y informarnos y apoyar. En todos está, como bien dice Lucero, hacer crecer esta inclusión y este desarrollo en las personas con autismo. Entonces, sigamos conmemorando días así también y actuando sobre ellos. Ahora bien, ya tenemos más personas conectadas. Qué bueno, es un gusto para nosotras saber que ya están aquí conectados, que nos están viendo. Muchos seguramente son personas que nos han seguido mes con mes, otros a lo mejor es la primera vez que se conectan aquí con nosotros. Igual esperemos que continúen y que estén en otros meses con nosotras compartiendo estos en vivos que tenemos para platicar con ustedes, para charlar precisamente temas que son muy relevantes e importantes, y que no es la excepción este día. Es un tema importante y que debe de ser tocado y llevado a esta plática, a esta charla para ustedes, y que, como bien creo que ya lo pueden estar leyendo, el tema es cuidándome, ¿no? Cuidándome para cuidar. Donde a lo mejor ustedes se preguntarán hacia dónde va dirigido justo este título, ¿no? Este tema de cuidándome para cuidar. Bueno, este título va dirigido hacia las personas que son cuidadores primarios, ¿no? Cuidadores primarios, y que son un papel importante en la vida de todas las personas. Tienen un papel, como les digo, importante, y un desarrollo que tiene que ser también cuidado. Ellos como cuidadores también tienen que cuidarse, y es aquí la esencia de este título, ¿no? Cuidándome para cuidar. Y seguramente a ustedes ahorita que escucharon este término cuidador primario, posiblemente a lo mejor dicen, no, pues sí conozco, sí sé lo que es un cuidador primario, he escuchado ese término, y a lo mejor otros lo he escuchado, no lo sé, y otros de plano nunca lo había escuchado y desconozco completamente qué es un cuidador primario. Entonces, podemos ir empezando por ahí, ¿no? Hablar con ustedes sobre qué es un cuidador primario. Y bueno, un cuidador primario sería esta persona que realiza tareas de cuidado a personas que a lo mejor están teniendo algún padecimiento de alguna enfermedad, algún padecimiento físico, que posiblemente están pasando por algún momento de alguna cirugía, algún momento en su vida de salud que se les está complicando por el momento, ¿no? O también personas que tienen alguna discapacidad o capacidad diferente, o personas de la tercera edad, personas mayores que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Precisamente el cuidador primario va a cuidar a este tipo de personas, va a apoyar a personas que no pueden valerse por sí mismas y que necesitan de ayuda para la realización de sus actividades en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, me gustaría de una vez que quedara claro que aquí, que el cuidador primario va a ser aquella persona justo que va a estar a cargo de estas necesidades básicas, necesidades principales, necesidades primarias, necesidades primordiales en la vida de una persona. Va a ser el que va a estar a cargo principalmente en la mayor parte del tiempo y en la mayor parte de sus actividades de esta persona que lo necesita por el momento. De ahí pueden surgir otro tipo de cuidadores, ¿no? Cuidadores secundarios, cuidadores que están al apoyo del mismo cuidador primario, o que a veces ayudan un poco en esas tareas, pero siempre va a haber uno principal, este cuidador principal, este cuidador primario. Entonces, así podemos ir identificando lo que es un cuidador primario. Y ahora comentarles, ¿no? Este cuidador primario va a tener funciones, va a llevar ciertas funciones. Entonces, comentemos algunas para que igual siga quedándonos claro este concepto de cuidador primario. Algunas de estas funciones que va a llevar el cuidador primario va a ser el aseo. El aseo que esta persona dependiente o que está al cuidado por el momento necesita. La alimentación que esta persona necesita también va a estar a cargo del cuidador primario. La movilidad, ¿no? A veces no se pueden trasladar por la situación que están pasando esta persona que es por el momento dependiente o cuidada, de un lugar de la casa al otro, o de un lugar, de un sitio a otro sitio, de la ciudad, del pueblo, del lugar donde se encuentren, ¿no? Pues este cuidador primario le va a ayudar a su movilidad. También a vestirse, ¿no?
vestirse, también en la administración de sus medicamentos o de su tratamiento. El cuidador primario estará pendiente de ese tratamiento, de que siga las indicaciones al pie de la letra y de la administración de de su propio tratamiento y medicamento. De igual forma, él le va a apoyar a ir al servicio médico, a sus citas médicas, a estas consultas que también va a ir teniendo. El cuidador primario estará pendiente de eso y le acompañará. Entre otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, también el cuidador primario puede estar apoyando justo esta situación de emocional que a veces suele tener el que es cuidado dependiente, pues muchas veces inconscientemente el cuidador primario también hace cargo de estas emociones, hace cargo de esta parte social que también es muy importante para la persona que es cuidada, ¿no? Entonces, así me gustaría que identificáramos lo que es un cuidador primario. Espero que nos vaya quedando un poco más claro. Y ahora que ya mencionamos justo lo que es el cuidador primario, vamos a identificar dos tipos de cuidador primario, para que ustedes también ahorita que están en casa, en la oficina, desde donde nos estén viendo, puedan saber en qué momento ustedes han sido o son un cuidador primario, ¿no? Hay dos tipos, cuidador primario formal y cuidador primario informal. El cuidador primario formal es esta persona que es un profesional de la salud. Él va a ser responsable, especializado para esta función justamente de cuidar. Entonces él fue capacitado, esta persona de cuidador primario formal es un profesional en esta área y puede estarlo trabajando de forma dependiente o independiente. Entonces, esto quiere decir que a veces puede ser que él trabaje de forma independiente o por parte de alguna institución o de algún establecimiento que justamente se dedique a dar este tipo de servicios. Ahora bien, también el cuidador primario formal se puede caracterizar porque en sus mismos servicios, ya que él ha sido capacitado, tiene esta formación, tiene esta educación para cubrir las necesidades que el dependiente necesita por el momento, hay una remuneración económica por esto, ¿no? Él recibe un pago, esta persona va a recibir un pago por este servicio, por esta función que va a dar. Y va a tener un límite de tiempo en sus horarios, va a tener un límite de horarios, va a tener horarios determinados, días determinados en los que va a realizar esta función con la persona que necesita ser cuidada. Y algo que también me gustaría recalcar es que esta persona va a tener un menor cuidado, bueno, un menor compromiso más bien afectivo, porque el cuidado lo va a tener, o sea, él va a realizar su función como cuidador primario de la manera más óptima, pero hay un menor compromiso afectivo a comparación de lo que va a suceder con el cuidador primario informal, que ahorita lo estaremos hablando. Este menor compromiso afectivo se refiere a que es más un lazo laboral que un lazo afectivo lo que va a existir entre el cuidado y el que es cuidado y el cuidador. Por lo mismo de que es una persona que tal vez no conocemos, que es nueva, que simplemente viene a cubrir esa función, pero a lo mejor con el paso del tiempo pudiera ocurrir que sí exista un lazo afectivo, ¿no? Un compromiso más afectivo que un compromiso laboral o que un compromiso a su profesión. Ahora bien, ya que tocamos este punto también del cuidador primario informal, el cuidador primario informal por diferencia, o más bien hablando un poco en lo que es similar al cuidador primario formal, también es esa persona que va a cubrir estas necesidades básicas, estas necesidades de la vida diaria de la persona que es cuidada, va a estar durante la mayor parte del tiempo con esta persona que necesita su cuidado. ¿Por qué? Porque es muy probable o es muy seguro que esa persona va a ser un familiar, y casi siempre es un familiar que vive en la misma casa, este cuidador primario informal. Entonces, como es una persona que vive en la misma casa, es un familiar cercano, pues puede estar la mayor parte del tiempo al cuidado de esta persona. No va a tener un horario fijo, un horario determinado, días determinados, va a haber un mayor tiempo de cuidado para la persona. Y esta persona pues va a seguir, como bien decíamos, contribuyendo a que el dependiente se mantenga las condiciones más óptimas también. Pero, como decíamos, a diferencia del cuidador primario formal, el informal no va a recibir una paga, no va a tener una remuneración por ello, por esta función, ¿no? Y generalmente, como les comentaba, son familiares que se encargan de este cuidado de la persona más allegada y que lo necesite en este caso. Comúnmente, estos cuidadores primarios, igual puedo ir comentándoles también un poco sobre este perfil tal vez, se cree que son adultos, ¿no? Este cuidador primario lo hemos tenido como informal, lo hemos tenido como marcado de que es un adulto que cuida a un adulto mayor, ¿no? A una persona de la tercera edad.
Sin embargo, ya no es así, ya no ese concepto de cuidador primario no nada más va hacia ese punto. Hay diferentes perfiles de cuidador primario, tanto adultos, jóvenes pueden cumplir esta función de cuidador primario informal, o jóvenes menores de 18 años también pueden cumplir esta función, ¿no? Dependiendo la situación y la necesidad en la que se encuentren en ese momento, el rol será el rol que se lleve, ¿no? Pueden estar cuidando a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Entonces no hay un perfil fijo de que el cuidador primario siempre tiene que ser y cuidando a este tipo de persona, no. Puede cuidarse, como bien decimos, a diferentes personas que lo estén necesitando en ese momento y puede llevar esa función, ya sea o la mamá o el papá o el hermano o el tío o el abuelo, esa función de cuidador primario informal. Ahora, los cuidadores primarios informales también se caracterizan, porque ellos no recibieron una capacitación. Como bien comentábamos, ellos no están capacitados para esta función, sin embargo se informan, quieren llevarla de la mejor forma y hacen lo mejor posible por tener esos cuidados, ¿no? Y no son remunerados, como bien decíamos, por estas tareas, y no hay un límite de horarios, ¿no? Recalcando un poquito menos. Pero hay un compromiso afectivo fuerte, aquí sí, como bien les decía, en el formal no hay un compromiso afectivo, pero aquí sí hay un compromiso afectivo en su función. ¿Por qué? Porque, como decíamos, son familiares, amigos, conocidos los que pueden llevar esta función de cuidarme a mí, por ejemplo, si yo lo estoy necesitando porque estoy padeciendo algo. Entonces, esa persona que es muy allegada a mí me va a cuidar, va a ser mi cuidador principal. Y como es mi madre, pues seguramente hay un lazo afectivo. Entonces, el compromiso afectivo a esta función es muy fuerte y esto a veces es lo que genera precisamente la motivación para llevar la función de la manera más correcta e indicada. El apoyo, entonces, de un cuidador primario informal, casi siempre, como lo estamos notando, se da principalmente por un familiar. Que antes también se tenía la idea de que ese cuidador primario informal era la figura materna, la madre o la persona de la casa era la que llevaba ese papel, o sea, una figura femenina, perdón, es la que siempre se ha tenido como en mente que lleva esa función de cuidador primario. Pero vuelvo a decirles lo mismo, no es así. El perfil de cuidador primario puede estarlo llevando cualquier persona según la situación que lo amerite o la necesidad en ese caso. Entonces hay que tener claro ese punto del perfil y quién puede ser o quién es un cuidador primario, identificarlo. Ahora, a lo mejor que se los estoy platicando, ustedes pueden ir identificándolo entre sus familiares o en ustedes mismos, ¿no? Si en algún momento lo han sido o si en este momento lo son, si son un cuidador principal para alguien. El tema de los cuidadores primarios, entonces, como podrán ver, pues ya ha tenido un poquito más de impacto, se le ha dado un poquito más de importancia a comparación de otros años, claro, de otros momentos, de otras épocas, podría decirse también, ¿por qué no? Pero ahora se le ha dado un poco más de importancia. A los que le han dado importancia, precisamente este papel, a esta función, son las profesionistas de la salud, porque han notado la importante que es que alguien como un familiar o alguien que no sea un médico solamente esté a cargo también de estas funciones de cuidado, son muy importantes para la persona que es cuidada, cómo ayuda, cómo ha beneficiado en la salud de las personas. Y también se le ha dado un poco de importancia porque últimamente pues las personas viven más años y por qué no también decirlo, la situación que vivimos actualmente, ¿no? Esta situación de salud mundial que ha provocado esta pandemia, justamente provocó que el número de personas que sean cuidadores primarios informales y formales aumente. Entonces ya hay más cuidadores primarios formales e informales a raíz de todas estas situaciones que hemos vivido a lo largo del tiempo y a lo que vivimos actualmente. Podríamos destacar ahora un poco que el cuidador primario tanto formal o informal, pues justamente si lo piensan, esta persona va a padecer una gran sobrecarga de trabajo por lo mismo, ¿no? Tal vez tiene sus funciones, sus propias actividades personales y ahora también tener que llevar las actividades y apoyar a alguien más. Esto puede generar cierta sobrecarga, generar también estrés, ansiedad, alteraciones físicas, aislamiento social y hasta económicas también para esta persona. Entonces, por eso creemos que es un tema muy importante, del cual tenemos que hablar, ¿no? Y que es un tema importante y que tenemos que enfocarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo y que ahora ya el sector salud, como bien les decía, da este mérito también a estas personas, ya que son muy importantes precisamente para el sistema de salud pues de nuestro país, ¿no? Y que pareciera ser que son invisibles y que no se les da precisamente
el foco que necesitan, ¿no? Y que hay que darles ese foco, hay que darles ese cuidado y que estas personas tengan ese cuidado. Por eso la importancia de justo de esta conversación, ¿no? De hablar sobre el impacto y hablar también sobre la importancia de que es un cuidador. Efectivamente, Mariana, como bien lo dices, es muy importante el papel que desempeña un cuidador primario. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, pasaron hace unos años, digamos, y teníamos a un familiar con alguna enfermedad y nosotros nos hacíamos cargo de lo que decía Mariana, ¿no? La alimentación, el cuidado, de darle sus medicamentos, de la higiene y demás, y ni siquiera sabíamos que éramos cuidadores primarios, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo tenía, ¿qué será? 15 a los 22 años más o menos, yo cuidaba a mi abuelita, ¿no? Por ejemplo, iba a la preparatoria, regresaba, no tenía como que no me sentía con esa libertad quizás de ir a algún lado, a disfrutar con mis amigos, ir a alguna fiesta o algo por el estilo, porque me sentía con el deber moral, como bien decías, y ese compromiso afectivo de llegar incluso a mi casa y cuidar de mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Y yo hasta estos años es cuando me doy cuenta que yo fui un cuidador primario en ese entonces. ¿Cuántos de nosotros en este momento de pandemia, como bien dijo Mariana, no han sido o no hemos sido un cuidador primario? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente, el familiar se enfermó de COVID, o a lo mejor tiene otra enfermedad, a lo mejor una cirrosis, una diabetes, o algún problema más difícil, quizás hasta un trastorno mental o algo por el estilo que hace que la persona o el familiar que tiene ese padecimiento pues no se pueda valer por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de lo que es el cuidador primario. Bien decía Mariana, hay cuidador primario formal y hay el informal. El formal, la misma palabra lo dice, ¿no? Ya ha recibido una formación, una educación, una capacitación y a eso se dedica e incluso cuando no puede con la situación, tiene las habilidades, ¿por qué no?, para, no sé, por ejemplo, para desahogarse, para liberarse de tensión, para liberar de ansiedad, etcétera, ¿no? Es decir, tiene esa capacidad, esa habilidad para afrontar la situación. Sin embargo, si nos enfocamos un poquito a los cuidadores primarios informales, que bien decía Mariana, son aquellos que generalmente son, pues, los familiares, que el papá, que la mamá, que el hermano, que la hermana, que el hijo, la esposa, el esposo, es más, hasta los nietos o los mismos abuelitos, ¿no? Si nos enfocamos un poquito a los cuidadores primarios informales y cuando nos damos cuenta que generalmente son personas familiares que no reciben esa formación, nos damos cuenta que hacen mucho trabajo y que tienen una gran labor que ayuda demasiado al paciente. Pensemos de esta forma: si una persona está enferma y por ejemplo, está en su casa y no puede valerse por sí mismo, entonces, ¿cómo va a alimentarse? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo va a ir a comprar los medicamentos si no puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia del cuidador primario. El cuidador primario es aquella persona que se encarga de cubrir las necesidades del paciente, ya sea por una enfermedad o porque haya un deterioro físico o hasta cognitivo, ¿no? Entonces, es esta persona que está asumiendo esa responsabilidad. Y decías hace un momento, Mariana, ¿no? La alimentación. Y suena muy sencillo decir alimentación. ¿Cuántos segundos me tardo en decir la palabra alimentación? Quizás 2 segundos por mucho, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en cuanto a la alimentación, si yo soy cuidador primario y voy a preparar los alimentos de mi familiar que está enfermo, pero también me hago cargo de los alimentos o de la comida de la casa, por ejemplo. Muchas veces los pacientes no pueden comer lo mismo que el resto de la familia. Entonces, aparte de que tengo que hacer la comida de mi familia, pues tengo que preparar una alimentación, una comida específicamente para el paciente. Entonces, esto implica ir, comprar los alimentos, ir, prepararlos, dárselos. Quizás la persona no puede valerse por sí misma y quizás en este momento no puede ni siquiera a lo mejor pues comer por su propia voluntad, con su propia fuerza, y a lo mejor tengo que darle yo de comer en la boca. ¿Por qué? Porque no puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de todo lo que involucra la parte de la alimentación. Si hablamos, por ejemplo, de los medicamentos, muchas veces yo como cuidador primario quizás no los encuentro en la farmacia que está en la esquina de la colonia, ¿no? Quizás tengo que ir 3, 5
no sé, hasta otro estado a comprar los medicamentos y buscarlos. Y si no los encuentro, pues pedirlos y obviamente pues andar buscando por donde sea, ¿no? Redes sociales, las farmacias, con conocidos, o de la forma que sea, pero conseguir los medicamentos, ¿no? No solamente es ir y conseguirlos e invertir tiempo, sino también regresar, estar con el paciente, darle los medicamentos. Y cuando se es un cuidador primario informal, muchas veces pues tenemos que hasta incluso se llega el momento en el cual se batalla un poquito en cuanto a hacer que tome el medicamento, cuando es algo que quizás el mismo paciente no quiere hacerlo. Por ahí, en algún momento, si tienen la oportunidad, les pido que lean, por ejemplo, lo de los derechos del paciente, en este caso, por ejemplo, pacientes terminales, que los cuales tienen derechos, a los cuales se les debe considerar para preguntarles si es que si de verdad ellos necesitan, si ellos quieren, si ellos desean iniciar, continuar, incluso seguir un tratamiento. Muchas veces los pacientes no quieren y ese es uno de sus derechos. Si no quieren, pues no se les puede obligar. Entonces, el cuidador primario informal muchas veces está batallando en esa parte, pues porque no está esta formación como tal de hacer valer los derechos de la persona con una enfermedad. Ahora bien, en cuanto a cuidados médicos también, si hablamos de cuidados médicos, ¿cuántos de los cuidadores primarios no aprendieron incluso a poner un suero, a hacer una curación, a hacer un cuidado de un pie diabético, por ejemplo, ¿no? Cuidados específicos en cuanto a lo que se requiere, lo que requiere el paciente, ¿no? Si hablamos del apoyo emocional, el apoyo social, pues es el cuidador primario el que está con el paciente, el que habla con el paciente, el que tiene un contacto directo. Muchas veces el paciente con una enfermedad llega a quedarse aislado en una habitación. ¿Por qué? Porque el resto de la familia a lo mejor no quiere convivir con él. A lo mejor se le hace, pues suena muy feo, pero se le hace una carga quizás el hacerse cargo de sus necesidades. Entonces, muchas veces el paciente se llega a aislar y entonces es ese cuidador primario el que está con él, el que lo anima, el que lo motiva, el que tiene este contacto visual, el que está con él todo el tiempo ayudándole a que pueda quizás desahogarse. ¿Por qué no? Porque está el paciente, muchas veces está enojado con él mismo, con su enfermedad, con la vida, con la familia. Entonces, ahí está el cuidador primario dando ese abrazo, quizás ese contacto, animando, motivando para que continúe con su recuperación probablemente, o si no, pues por lo menos paliar la enfermedad. ¿A qué me refiero con paliar la enfermedad? A que por lo menos se pueda sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, son muchas las responsabilidades que el cuidador primario como tal lleva, obviamente, para atender a la persona que tiene esta enfermedad o esta condición de vida. Entonces, como tal, así como en resumen, el cuidador primario es aquella persona que se encarga de asistir, de cuidar, de atender, de apoyar al paciente en diversas actividades en las cuales se encuentra limitado. Esto porque les decía, ¿no? Por una enfermedad o por algún deterioro. Entonces, si nos damos cuenta, es el cuidador primario el que es como una especie de puente entre el paciente y, por ejemplo, la familia, entre el paciente y el equipo médico, entre el paciente y la misma sociedad. Muchas veces el paciente no se entera de muchas cosas y no es por medio del mismo cuidador. Entonces, si nos damos cuenta de esta parte importante que hace el cuidador primario, es una parte fundamental de una tríada terapéutica. ¿A qué nos referimos con una tríada terapéutica? Bueno, pues que por un lado está el paciente, por otro lado está el equipo médico y por otro lado el mismo cuidador. Ambos tanto paciente como el equipo médico, y por qué no el mismo paciente como el cuidador primario, es decir, paciente, cuidador primario y equipo médico, los tres en conjunto por un fin común que es el bienestar, la recuperación o mejoría del paciente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este papel que tiene el cuidador primario es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se va a consulta, el mismo paciente a veces no recuerda lo que siente, ¿no? Llegó a suceder en algunas ocasiones que vamos con el familiar le pregunta al médico cuáles son sus síntomas, y a lo mejor se le olvidó, ¿no? Se le olvidó o le dio pena decirlo, y bueno, pues ahí está el cuidador primario para decirlo, porque es el que está al pendiente de sus síntomas, de sus medicamentos, su tratamiento y demás. Entonces, el cuidador primario es una parte fundamental que va a apoyar para que el paciente se recupere, o sea, todo lo contrario. Es decir, puede haber un impacto que sea, ya sea o positivo o puede ser negativo. Es decir, si yo
como cuidador primario, yo he decidido quizás hacer esta labor de cuidador y lo hago con ese amor, con ese cariño, con esa atención, con ese esmero, quizás con esa dedicación. Si lo hago de esa forma y el mismo paciente está de acuerdo, está a gusto conmigo, con mi cuidado y demás, el mismo paciente muchas veces, hemos visto muchas veces que muchos pacientes se recuperan mucho más rápido de lo normal, pero si es todo lo contrario, si yo como cuidador primario hago mi labor quizás porque siento obligado, quizás me lo impusieron porque soy la persona que no trabaja, porque soy el único hombre, la única mujer, quizás, porque a lo mejor el paciente es hombre y yo soy el único hombre, ¿no? El único hijo que no trabaja o que tiene más tiempo, pues entre comillas, o soy la única mujer y bueno, pues el paciente es mi mamá, mi hermana o alguna otra mujer. Entonces, si yo como tal me siento que me lo han impuesto el trabajo de cuidador y luego de mala gana, quizás lo hago como que no con la atención, no con el cuidado que se necesita en ese momento, pues muchas veces el mismo paciente se siente incómodo, hace que su enfermedad quizás hasta avance hasta todavía más. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo del cuidado que nosotros damos al paciente, va a tener un impacto ya sea positivo o negativo en su propia salud. Entonces, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Sea de la forma que sea, como hagamos, como sea que nosotros hagamos el trabajo, ya sea que sea porque lo hacemos por voluntad propia o quizás no de voluntad propia, debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Muchas veces todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra energía se va dirigida solamente hacia el paciente. Y está muy bien que dirijamos nuestra energía y nuestros recursos y todas nuestras fuerzas para la pronta recuperación del paciente, sin olvidar algo muy importante. Es decir, sin olvidar el cuidado que debemos de tener para nuestra propia persona. Es decir, si yo quiero cuidar a alguien más, debo ser la primera persona en cuidar de mi persona. ¿Cómo puede una persona cuidar de alguien más cuando no sabe cuidarse ni siquiera a sí misma, ¿no? Entonces, pensemos en esa parte. Hay veces que llegan a haber cuidadores que están tan enfocados o tan obsesionados en cuidar de la forma más correcta posible a su paciente, que incluso llegan a descuidarse de sí mismos, ¿no? Y llegan a convertirse en el cuidador descuidado. Aquel paciente que tenemos, ese paciente que está físicamente está enfermo, pero se ve bien quizás, y el cuidador se ve físicamente cansado, agotado. Es algo que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque es una persona que si no lo toma en cuenta, puede ser un paciente secundario. Es decir, ya no va a haber un solo paciente, sino hasta dos. ¿No es así, chicas? Sí, justamente ahorita referente a lo que mencionas ya tú, Lucero y Mariana, es importante saber en qué momento es importante saber en qué momento cuidar el cuidador primario. Como bien lo comentaban, es importante que uno como cuidador primario preste atención a estas necesidades, pero también como sociedad o como esa línea de comunicación que tenemos en relación al cuidador primario, es importante que nosotros podamos desarrollar esa empatía, esa escucha positiva, esa mirada atenta en relación a cuáles son las cosas que pueden estar sobrepasando precisamente al cuidado. Ahorita mientras los estaba escuchando me venía a la mente, antes hablábamos del sector salud, de estas personas que se dedican al cuidado precisamente de pacientes directamente en un hospital, en una clínica, en un lugar de rehabilitación. Pero al día de hoy, tras la contingencia, este problema mundial, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que voltear la mirada hacia el desgaste físico que está teniendo este cuidador primario formal, donde esta persona está capacitada y tiene todos los elementos para poder desarrollar sus actividades en torno a los cuidados del paciente. Sin embargo, la misma actividad de su día a día, veamos la contingencia, lo que estamos viendo al día de hoy, vemos personal médico cansado, agotado, que esto está sobrepasando sus límites profesionales, personales, familiares. Este es un claro ejemplo justamente de un cuidador primario formal y que justamente está teniendo esta sobrecarga, esto que ya lo está sobrepasando por mucha formación que pudiera llegar a tener. Ahora pensemos o volteemos la mirada hacia este cuidador, esta persona que se dedica a casa
y que justamente tiene un familiar enfermo, donde a lo mejor este cuidador no pidió justamente ser cuidador, donde no tiene la capacitación, las herramientas, los elementos y las habilidades para poder desarrollar ciertas actividades de cuidado en torno a esta enfermedad. Si lo pensamos en una persona que está viviendo una situación derivada a la contingencia, es decir, de coronavirus, pues es importante saber el tema de la oxigenación, los medicamentos, los seguimientos, incluso los cuidados que debo de tener para no ser contagiado. Ahí también podemos ver justamente este impacto que se tiene en un cuidador primario informal y que justamente no sabíamos que nosotros podemos ser, que puede ser mi mamá, que puede ser mi papá, mi hermano, mi hermana. Incluso por ahí hay estudios que justamente nos hablan donde conocemos que los cuidadores primarios oscilan entre mujeres, principalmente entre 45, y estamos hablando de una edad joven, 45 y 65 años de edad, a cargo de personas que a lo mejor necesitan estos cuidados. Muchas veces no se tiene una enfermedad terminal, crónica, pero esa persona que requiere los cuidados justamente no se puede valer por sí misma. Entonces, este cuidador primario también justamente al momento de empezar a aplicar este tipo de cuidados, alternativas, funciones adicionales, puede llegar a sobrepasarlo, y que antes de sobrepasarlo muchas veces van a vivir estas diferentes etapas antes de una aceptación o una adaptación a esta nueva normalidad, que al principio muchas veces lo pueden vivir como una negación, esta parte en la que a lo mejor uno como cuidador primario, pensemos informal o formal, pensemos más en el informal, porque sabemos que el formal pues es una persona que está capacitada, que a lo mejor tiene las herramientas y que como todo también puede sobrepasar obviamente las actividades que tiene en su día a día. Pero si pensamos en una persona que no estaba capacitada para desarrollar este rol de cuidador, muchas veces va a vivir justamente la negación. Esta negación donde seguramente él tenía algunas otras funciones que desarrollar y al día de hoy tiene que llevar otras adicionales, otras donde justamente necesita reflexionar, que es otra fase, reflexionar sobre cuáles son las alternativas que necesita para poder dar un mejor servicio en torno a los cuidados del paciente. ¿Cuál es la evolución en torno a la enfermedad? Nosotros sabemos que cuando una persona enferma, justamente vamos a tratar de alinear todas los elementos, los conocimientos médicos, personales, físicos, de tal manera en que la persona pueda salir de esta enfermedad. Sin embargo, pensemos en estos enfermos crónicos o con enfermedades terminales, donde a lo mejor los deterioros físicos de la persona justamente pueden ser de cierta manera impactantes para el mismo cuidador. Entonces este cuidador va a también vivir esta fase de reflexión. También en algún momento pudiera sentir enojo. Este enojo que yo les comentaba, donde a lo mejor esta persona siente esta pérdida de control de la propia vida, donde a lo mejor considera que no tiene un afrontamiento positivo por no tener todas las herramientas para poder brindar en torno, pues obviamente al paciente, a la persona que necesita de sus cuidados, y que para eso necesita vivir otra fase, que es la reorganización, donde justamente pareciera que es este ensayo y error, donde a lo mejor tengo que estar practicando para saber y poder llevar un mejor control de la situación, donde en este momento se tiene que alinear o se tiene que enfocar a esta nueva realidad. Donde pensemos que cuando tenemos a un familiar enfermo, muchas veces la realidad, es decir, nosotros tenemos que enfocarnos hacia su mejoría, pero justamente tenemos que conocer cuáles son los procesos de esta misma enfermedad, todos los pros y los contras, cuáles son las alternativas médicas, y muchas veces algo que se nos va de lado es todos los efectos secundarios que puede llevar un mismo proceso médico. Hablemos de estas enfermedades un poquito más avanzadas o crónicas, donde a lo mejor el mismo resultado de un fármaco, de un medicamento, va a tener un desgaste físico y emocional en la persona. Entonces, a lo mejor el mismo cuidador primario va a tener este impacto emocional y físico al ver justamente estos cambios tan alterados en el estado de salud del mismo paciente. Para estas fases, lo que se tiene que focalizar y llegar a esta nueva fase sería el de
de la adaptación. Esta adaptación donde a lo mejor el mismo cuidador primario ya va a tener un mejor control, ya podrá desenvolverse de una mejor manera. Ya nos hablabas tú, Mariana, ya nos hablabas, Lucero, también justamente de esta importancia en la que el cuidador justamente se dedica al aseo personal de la persona a su cargo, de la alimentación, del control de los alimentos, de las citas médicas, pero pensemos también en esa parte donde justamente ya viene el desgaste físico. Ese desgaste físico donde a lo mejor hablamos de una red de apoyo, donde yo, cuidador primario, sé que a lo mejor cuento con más hermanos, con primos, amigos, vecinos, personas cercanas a la persona enferma y que justamente pueden ayudar a favorecer obviamente el estado o el sentido de respuesta del mismo cuidador. A veces nosotros creemos que podemos continuar, que podemos llevar sin ningún problema, pues justamente esas actividades. Sin embargo, muchas veces olvidamos, como nos mencionaba Lucero, olvidamos como esas cosas que tenemos que llevar nosotros, que es nuestra propia vida. Pensemos en este cuidador que muchas veces, adicional a las actividades que tiene que desarrollar en torno a los cuidados del paciente, tiene una jornada laboral. Tiene que tener los cuidados a su familia. La limpieza y todo lo que va en torno a la casa propia, esas tareas diarias del hogar, y que adicional a que tiene que ser las de las personas a la cual está a su cargo, esta persona también tiene que hacerse cargo de sus propias tareas del hogar. Pensemos en sus hijos, en sus familiares, incluso de esta vida en pareja se empieza a ver deteriorada por la atención tan focalizada que se encuentra en el paciente. Entonces es muy importante que nosotros ahí detectemos que este cuidador primario necesita ser atendido. Ahí nos decía Lucero, es importante que no solo tengamos un paciente a quien cuidar. Muchas veces ya parece que son dos. Vemos que el cuidador primario a lo mejor sí está dando como su máximo, está tratando de dar todas las herramientas que pueden darnos a la salud de este paciente. Sin embargo, vemos que el paciente va evolucionando y de pronto vemos que justamente el cuidador primario va en decadencia. Pareciera que su desgaste físico, mental, emocional va deteriorándose. Y justamente porque esta persona empieza a perder autonomía, empieza a perder como esa parte que lo motiva. No quiere decir, obviamente una persona se motiva al brindar estos servicios. Sin embargo, puede verse deteriorado porque estas cosas o estas atenciones que está brindando las están sobrepasando. ¿Cómo lo podemos ver? Pues justamente, ¿no? Una persona que tiene desgaste físico, mental, emocional, los vemos a veces irritados, que justamente el tema de pareja pareciera que tiene muchos roces, la comunicación con los hijos o con los familiares cercanos ya no es la misma. Es decir, todo su entorno pareciera que puede estar deteriorado. Entonces es muy importante que este cuidador primario fortalezca su red de apoyo. ¿Cómo es esta red de apoyo? Lo que les mencionaba. Pueden haber familiares, amigos, conocidos, personas cercanas al paciente y al mismo cuidador que pueden brindar herramientas con la finalidad de poder desarrollar un mejor cuidado para la persona enferma. Entonces, por eso es importante que nosotros voltemos la mirada hacia estos cuidadores, porque antes, como ya decía, ¿no? Anteriormente no se pensaba tanto, sabíamos que habían encargados de la salud de ciertas personas, de ciertos familiares, pero el día de hoy vivimos una situación tan complicada y tan compleja en torno a la salud, que es muy importante que volteemos la mirada, que empecemos a detectar que también el cuidador necesita prestar atención a sus propias necesidades, a su estilo de vida, a su propio entorno, con la finalidad de que no se enferme. Por ahí escuchamos muchos, es que tú tienes que estar al 100 para poder dar el 200, el 300, el 120. Pero si lo pensamos así, en nivel de porcentaje, esta persona todo el tiempo se va a ir deteriorando, obviamente, su estilo de vida. Este mismo porcentaje lo está sobrepasando. Entonces, por ahí es importante saber que nosotros mismos no podemos sobrepasarnos o limitarnos en torno a estos cuidados que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, es muy importante, como bien decía, saber quién es un cuidador primario, un cuidador primario,
cuidado formal e informal, como bien nos decía Mariana, también ver todas las consecuencias que se tienen en torno a ser un cuidador primario, estos desgastes físicos, emocionales, esta parte social y familiar que muchas veces se ve deteriorada por obviamente las mismas nuevas rutinas que se llevan dentro de casa. ¿A quién le gusta ver a su familiar enfermo? A esta persona que quieres, que amas y que justamente tiene este deterioro de salud. Entonces es muy importante que la persona que esté a su cargo pues se sienta bien, con la finalidad de poder ofrecer las mejores atenciones a la persona que que se está cuidando. Ahora bien, esas atenciones tienen que llevar este control interno. Pareciera que tenemos que analizar cómo está nuestra situación actual como cuidadores, cuáles son las alternativas que nosotros podemos brindar, que podemos desarrollar, y con eso poder estar despejados hacia un mejor servicio en torno a los cuidados que nos exige en este momento pues nuestro familiar o nuestro amigo, nuestro conocido. Como bien ya les comentamos durante este mismo conversatorio, el cuidador primario no muchas veces es un familiar, a veces por azares de la vida nos toca hacer cuando somos a lo mejor un conocido, un amigo. A veces sí, efectivamente, lo vemos en vínculos muy cercanos como papá, mamá, hermanos, pareja, esposos. Entonces es muy importante que aquí sepamos que el cuidador primario podemos ser en algún momento de nuestra vida, pero antes de poder nosotros ofrecer todas estas herramientas en torno a la salud y a los cuidados del paciente, es muy importante que nosotros hagamos una introspección y visualicemos cómo nos encontramos para poder ofrecer pues las mejores atenciones definitivamente. Y así es, y a lo mejor agregando un poco a esto que dices, Elsa, y a lo mejor igual una conclusión que puedo también dar respecto a este tema, es hablando justo de este autocuidado, ¿no? Ya que nosotros hemos estado, bueno, todos los que estamos justo ahorita en este en vivo y los que nos están viendo, hemos escuchado, hemos identificado tal vez en qué cuidador primario hemos estado, que lo más seguro es que todos en algún momento de nuestras vidas seamos o hayamos sido un cuidador primario informal, ¿no? Entonces, dar esta importancia a ese cuidado, ¿no? Que a lo mejor esos momentos que vivimos, esas situaciones que vivimos a lo mejor complicadas o que estamos viviendo complicadas en ese cuidado, no fueron nada más normales y que no nada más así como llevándomela tranquilo se va a arreglar. Tenemos que darle esa importancia, tenemos que darle esa habilidad, ese desarrollo precisamente de habilidades que nos lleven a poder llevarlo de la manera más óptima y adecuada, ¿no? Donde hablamos justo de este autocuidado que comenta Elsa, ¿no? Donde tenemos nosotros una imagen que justo subimos a la página de Psiqueactive en Facebook, que dice, el autocuidado no es un lujo, es una prioridad. Entonces es una prioridad, es una necesidad que tenemos como seres humanos y que tenemos que atender. Este autocuidado físico y emocional, este autocuidado de salud mental, este autocuidado de todas nuestras capacidades como seres humanos que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que trabajar, tanto poder ir con un especialista, a lo mejor es en este caso un psicólogo, o atenderlo con estrategias e informarnos, estar en constante información y en constante importancia de este desarrollo y habilidades que tenemos nosotros. Entonces, aquí es donde yo les diría, lleven este autocuidado, tomen la importancia de verdad de este papel que tienen como cuidadores para que puedan justamente llevar de forma óptima y adecuada el cuidado que necesita esta persona para poder desarrollarse mejor y poder salir justo de esta situación de una manera buena, y que ustedes también personalmente, este autocuidado no solo les va a beneficiar como un cuidador primario, sino como personas que son como seres humanos, en su vida diaria les va a beneficiar. Entonces es un arma que tenemos de doble, bueno, no un arma de doble filo, sino que es un doble beneficio que tenemos nosotros y que podemos llevarlo a cabo si de verdad nos enfocamos en la importancia que es un cuidador primario. Efectivamente, y yo como tal, público de Psiqueactive, les invito a que le den esa debida importancia al trabajo del cuidador primario. Hace un ratito les decía que muchas veces dirigimos
la energía, los recursos, las habilidades al cuidado del paciente y está perfecto, pero no descuidemos eso que es el cuidado a nuestra propia persona, ¿no? Entonces, como tal, aquí a los que están del público de Psiquiactivia, si tú eres cuidador primario, prácticamente toma en cuenta que tu labor, tu trabajo como tal, es de gran ayuda para el paciente, porque con esa ayuda, esa responsabilidad que tú estás asumiendo como tal, puedes ayudar a mejorar de forma significativa la salud del mismo paciente. Así que te invito a que le des esta importancia, a que desarrolles ciertas habilidades, por ejemplo, organízate, administra tu tiempo, delega funciones, actividades, involucra a la familia. Es decir, por ejemplo, si el paciente requiere, no sé, que se le compren los medicamentos, pues que vaya, por ejemplo, mi hermano a comprar los medicamentos, ¿no? Que si mi paciente o el paciente requiere que pues se le dé un baño, pues que vaya, o por ejemplo, que lo haga, por ejemplo, mi esposo, quizás mi hijo, mi hija, que si el paciente requiere un vaso con agua, hasta los niños puedes darle esa función, esta actividad de que le acerquen un vaso con agua al paciente, ¿no? Que le acerquen una fruta, que le acerquen las pantuflas, qué sé yo, un libro para estar ahí con ellos, leerle un cuento, etcétera, ¿no? Involucra al resto de la familia. Demos la importancia a este tema. ¿Por qué? Porque sí está perfecto que una persona se haga cargo del cuidado, pero si se ayuda de más personas, esto va a ser mucho más fácil, más benéfico para el paciente, para el cuidador y para la familia en general. Así que bueno, pues simplemente pensemos en eso, ¿no? Que si no nos cuidamos, pues ¿cómo podemos cuidar de alguien más cuando no cuidamos de nuestra propia persona? Por eso el mismo tema del mes se llamó así, cuidándome para cuidar. Yo me cuido para cuidarte a ti. Sí, ahorita mientras las escucho nuevamente, Lucero, Mariana, me viene a la mente esta parte que mencionan en relación a cuando somos cuidadores, pero también personas, ahora que personas que nos están escuchando, perdón, que nos están viendo, que tienen la oportunidad de compartir este tipo de contenidos, si conocen una persona que está siendo responsable como cuidador primario, y que muchas veces se puede sobrepasar la misma actividad que realizan, las mismas funciones, es muy importante que brinden ese apoyo moral, esa cercanía en relación a qué tipo de apoyo se tiene. Muchas veces, ahorita hablábamos del baño, de a lo mejor hasta de los mismos alimentos, de los medicamentos, donde a lo mejor son detalles tan importantes, porque a lo mejor nuestro paciente le exige una dieta rigurosa. A lo mejor el tipo de medicamentos tienen cierto control. El baño, esta parte como tan íntima que puede ser hasta para el mismo paciente, a lo mejor son actividades que uno como cuidador a veces tiene que desarrollar al 100%, pero también hay esas actividades donde a lo mejor recalco mucho en favorecer o fortalecer estas redes de apoyo, es saber, muchas veces hasta los mismos vecinos, los amigos, brindan ese apoyo. Muchas veces se escucha, oye, ¿quieres que te ayude? A lo mejor hasta ir por las cosas para preparar la comida, llevar a lo mejor algunas cosas que faltan dentro de casa. Esa línea de comunicación, a veces pensamos que por el simple hecho de estar en casa, con la familia, las cosas van funcionando de una manera sistemática, como esa bolita que lanzamos y gira sin ningún inconveniente. Pero recordemos que siempre es importante planificar. A veces pareciera que hacer este recordatorio de cuáles son las funciones que se tienen que desempeñar al 100%, pareciera que está de sobra porque ya sabemos que se tiene que hacer, pero realmente se va a favorecer a tener un mejor control en torno a la enfermedad de la persona que estamos cuidando. Así, cuando no existe esta comunicación como tan cercana para poderle yo decir todos los días a la otra persona que a lo mejor me apoye en los cuidados, cuáles son los pormenores en relación a ese día, a lo mejor esa lista de tareas nos hace dar cuenta de qué es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, llenémonos de esas nuevas alternativas, de esos tips que a lo mejor pudieran ayudar a favorecer la comunicación en las redes de apoyo. Y bueno, como bien dice Lucero, Mariana, pues cuidándome para cuidar, que fue el tema de este mes que se desarrolló. Entonces, recuerden, siempre es muy importante para nosotros que ustedes nos platiquen cómo viven, cómo lo experimentan, qué es lo que hacen, para que justamente eso pueda favorecer y a lo mejor darle tips también a otras personas que están viviendo la misma situación. Efectivamente,
No, ahorita no, bueno, aquí hay unas personas que me mandaron un mensaje en privado que se escuchaba muy bien, que muchas gracias por la información, que ha sido de mucha utilidad para ellos porque no sabían que eran cuidadores primarios. Pues, qué bueno que han tomado han visto y se han dado cuenta que en el momento pues eran cuidadores primarios y que, bueno, esperemos que no solamente que lo vean, sino que ahora atiendan también su parte en cuanto a ustedes del cuidado de su persona. Exacto, pues sí, pues muchísimas gracias a todos. Me parece que no vi como alguna duda en particular. Ya estamos en abril. Recuerden que cada mes tenemos un tema nuevo. De Cuidándome para cuidar, perdón, fue del mes de marzo. Ahorita en abril vamos a estar manejando todo lo derivado al tema de ansiedad. Recuerden que tenemos lives, tenemos conversatorios, tenemos este tema de talleres que también fortalecen, damos dinámicas, toda esta interacción, herramientas para poder dar un mejor afrontamiento en torno a cada uno de los temas. Y bueno, qué mejor esto que estamos viviendo, a lo mejor muchos, que es la ansiedad, y que seguramente a veces damos por hecho el significado, pero no conocemos cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo lo detectamos en nuestro día a día, o a lo mejor si detectamos también que una persona está viviendo ansiedad, pues compartan nuestros contenidos. Ya saben que nosotros estamos al pendiente de todas sus sugerencias, de sus comentarios y lo que se necesite. Así es. Si no mal recuerdo, vamos a tener un taller respecto justamente a esta parte de ansiedad. Entonces, quienes estén interesados en este taller que vamos a tener en este mes de ansiedad, inscríbanos en nuestras redes. También están nuestros números. Le estaremos igual mandando una imagen en nuestra página. En nuestra página nos pueden escribir para inscribirse si están interesados justamente en tomar este taller. Y igual muchas gracias a las personas que están aquí conectadas, que nos están viendo, a quienes nos escribieron y nos apoyaron a decirnos que nos escuchaban bien, Gabal Lulila y Male Sin Guerra, muchas gracias por igual estarnos viendo, y esperemos a fines del siguiente mes igual estarnos viendo con un tema importante que justo va a ser ansiedad. Así que ya saben, si ustedes han tenido algún problema similar a lo de la ansiedad en cuanto, no sé, hasta ataques de pánico, miedo, irrealidad, de sensación de ahogo, hiperventilación, algún síntoma que sean referentes a la ansiedad y quieren saber si ustedes, por ejemplo, están pasando por esta situación, estén al pendiente de nuestros contenidos, al pendiente del live, al pendiente del taller. Es más, váyanse inscribiendo desde ahorita porque luego no van a tener oportunidad. Así que los invitamos a estar al pendiente. Y antes de terminar, también me gustaría recordarles lo de las alianzas que tenemos con COIPSI. Entonces, por ahí también vamos a tener nuevos contenidos adicionales a lo que desarrolles y que active durante cada mes. Vamos a estar ahí hablando con especialistas, ya no nada más en el tema de psicología, sino también en otros temas tan importantes en el ámbito de la salud. Entonces, pues sigan nuestros contenidos, compartan y ayúdenos, obviamente, a crecer para que esto llegue a la persona siempre indicada. Así es. Es más por ahí, si quieren algún taller que se les vuelva a repetir, si tienen un grupo de personas al cual ustedes, por ejemplo, de cuidado primario, ¿no? Quizás son ustedes, no sé, jefes o supervisores, enfermeras, algo por el estilo, cuidadores primarios. Bueno, pues si quieren que se les imparta el taller, pues estamos a su disposición. Así que, pues que tengan bonita noche y pues descansen. Gracias por asistir a este nuevo Facebook Live. Así es, igual como agregando un poco a esto que decías, Lucero, también nos pueden escribir ahorita, justo aquí en este mismo Facebook Live, si tienen algún tema de interés que les guste. Como bien les dijimos, este mes de abril va a ser ansiedad, pero ¿de qué les gustaría que habláramos en mayo? ¿Qué otro tema de interés ustedes tienen? ¿Qué les gustaría que se trabajara? ¿Que a ustedes les interesa o les importaría mucho escuchar y saber y desarrollar también? Entonces, ustedes escríbanos los temas que les interesen y con gusto los estaremos también desarrollando. Muchas gracias. Bonita noche. Bonita noche. Pues que tengan una excelente noche. Gracias y un abrazo a todos.